La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues recibimos con muchísimo gusto al doctor Hugo Concha del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradecemos mucho su presencia para analizar la impartición de justicia que aplica a la ciudadanía en general y la que se aplica a la clase política gobernante, en particular a exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, pero también a César Duarte. Aquí cerquita tenemos un caso, el de Alejandro Gutiérrez, etcétera, ¿no? Hay mucho que contar al respecto. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. Juan Ceballos, Marcela Pama, les saludamos con gusto. Al contrario, muchas gracias Marcela, muchas gracias Juan. Doctor, pues lo primero que hay que preguntar, aunque es obvia la respuesta, ¿realmente en México hay justicia selectiva, es decir, justicia para unos y justicia para otros? ¿El poder y el dinero y las posiciones políticas hacen diferencia? Pues sí, triste y desgraciadamente sí lo hacen, porque sabemos que tenemos un aparato de justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con la procuración de justicia, es decir, las autoridades encargadas de investigar y de perseguir los delitos, tanto a nivel de las entidades federativas como a niveles federales, pues que en realidad son aparatos del Ejecutivo, y de un Ejecutivo pues que en los últimos años ha dejado mucho que desear desde el punto de vista de su propia preparación, de su propio profesionalismo, y los aparatos de justicia pues padecen de estos mismos males. Se han convertido en máquinas para trabajar a favor de un ejecutivo federal, sean gobernadores o sea el presidente de la República, sin mayores rangos de profesionalismo y muchísimo menos de cumplimiento con los estándares que marcan las leyes. Uh-huh. En ese sentido, la búsqueda, la persecución y la investigación de los delitos se hace de manera selectiva, se hace de manera dirigida en contra de aquellos que en algún momento los ejecutivos federales del país quieren llevar a cabo algún mecanismo de presión o de fuerza, y no verdaderamente por la comisión misma solo de un delito. Uh-huh. ¿Qué está pasando con la PGR de manera particular, que ha sido cuestionada en los últimos días precisamente por las decisiones que se han tomado, pero además también por las investigaciones que hacen, ¿no? Donde a veces intenta desacreditar, mentir, calumniar, señalar y lamentablemente construir delitos. Esto es una realidad en el país. Es una realidad totalmente, como lo dices, Marcela. La PGR lleva muchos años ya de un funcionamiento muy defectuoso. Yo no sé si tú te acuerdas, cuando iniciaba la administración actual, la de Enrique Peña Nieto, y el procurador recién nombrado era Jesús Murillo Caram, una de las declaraciones que más llamó la atención en su momento fue que el procurador dijo que se encontraba con una procuraduría ineficiente y desarticulada, una procuraduría que no tenía siquiera los instrumentos para cumplir con sus funciones. Eso en su momento, y fue hace 6 años, era una fotografía muy realista, muy descriptiva de la entidad que tiene justamente a su cargo el perseguir a los delitos federales, ¿no? Ni más ni menos. Y lo peor, que es normalmente la cabeza de todo el aparato de procuración de justicia del país. Las procuradurías de México se reúnen habitualmente 2, 3, 4 veces por año en una cosa que se llama la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Esta asociación, que si bien no es formal, no está en leyes por acuerdos de los procuradores, es una asociación en donde la Procuraduría General de la República se sienta con todos los demás procuradores del país para establecer líneas conjuntas de acción. Comprenderán muy bien tú, el auditorio, pues que los delitos muchas veces no están separados desde el punto de vista de una línea clara entre lo que es local y lo que es federal, sino que la criminalidad arrasa y comete una serie de conductas ilegales de diversa índole. En ese sentido, la cooperación entre las procuradurías es importantísima. Todo lo que quiero decir con esto, imagínate que además, para el colmo, esta Procuraduría Federal que no funciona, que no tiene cuadros verdaderamente profesionalizados, que no le ha dedicado a desarrollar un servicio profesional de carrera entre sus ministerios públicos y sus policías de investigación, además de estar muy penetrada por el propio crimen y con intereses de todo tipo, es la cabeza, es el ejemplo a seguir por el resto de las procuradurías del país. Entonces, imagínate el cuadro que nos pinta desde el punto de vista de las capacidades del Estado para poder enfrentar a la criminalidad. Uh-huh.
El binomio justicia, injusticia, corrupción, ¿cómo hacer para que realmente todos estos esfuerzos que se están haciendo, el Sistema Nacional Anticorrupción, los estatales anticorrupción, la Fiscalía, la lucha por una Fiscalía que sirva, etcétera, dé resultados y que realmente la justicia no sea un obstáculo para evitar o para disuadir todos los actos de corrupción? Aquí estoy, ¿eh? Sí. Entonces, me gustaría mucho, doctor, que nos platicara un poco al respecto, lo que tiene que ver la justicia con el tema de corrupción. Sí, están triste y íntimamente vinculados, Marcela, porque, a ver, cuando todo el aparato del Estado tiene una serie de funciones, una serie de políticas públicas con las cuales tiene que cumplir. Para eso estamos organizados en un Estado. La clase gobernante, los que son electos en su momento y los que son designados por aquellos que son electos, es decir, todo lo que constituye el gobierno, pues al final del día están ahí para cumplir una serie de objetivos y de metas. Objetivos y metas que están perfectamente plasmadas en las propias leyes o en el Plan Nacional de Desarrollo para cada administración. Ahora, ¿qué sucede cuando todo ese círculo virtuoso falla en la parte más delicada? Falla en la parte de hacer actos ilegales. Y no pasa nada. Ahí empieza el problema. Cuando los delitos no solo son delitos, como estábamos hablando hace un rato, que se dan espontáneamente en todo el país por diversos grupos, sino cuando muchas veces los propios delitos son cometidos o por la clase política o por grupos o gente cercana a la clase política. Y como estábamos platicando hace un rato, el aparato de justicia a modo, el aparato de justicia sin las capacidades, sin el profesionalismo, sin los instrumentos adecuados, no lleva y no puede, porque ya está total, ya son muchos años de estar en esas circunstancias, ni siquiera si quisiera de repente un procurador nuevo hacerlo podría, no puede cumplir con esos objetivos de los que cometen los actos ilegales, los que cometen los delitos, perseguirlos y castigarlos. Cuando eso no ocurre, pues todo el aparato de gobierno se vuelve verdaderamente un grupo alejado de los intereses de la sociedad, deja de cumplir con sus objetivos o con los objetivos más importantes para los cuales están ahí. Entonces la corrupción, cuando la corrupción pega en los más altos niveles y no hay un aparato de justicia para cumplir, o lo poco que cumple es más por venganzas o por consignas políticas, pues imagínate tú el aparato en el que estamos verdaderamente en un aparato estatal con fines, no me atrevo a llamarlos yo todavía, ayer resultó una noticia muy fuerte en ese sentido, no un Estado con fines criminales, pero sí un Estado claramente que no está cumpliendo con las altas responsabilidades para las cuales fue electo. Entonces la corrupción es un mal que claramente cuando hay delincuentes o cuando hay gente que no cumple con sus objetivos, que no cumple con la ley, está totalmente metido. Entonces, una de las áreas donde se presenta mayor corrupción es justamente el aparato de procuración de justicia. Nota cómo he sido muy cuidadoso de hablar específicamente de la procuración de justicia, sí, y no de la administración de justicia. No me estoy metiendo en este momento con los jueces del país. Y lo hago por una razón muy clara, porque hay evidencias muy serias de que los poderes judiciales han hecho esfuerzos hasta donde sus presupuestos, sus capacidades les han permitido de poder mejorar la manera en que trabajan. Pero aquí entramos en un círculo pues muy vicioso, es decir, hasta dónde los jueces pueden cumplir bien con su papel cuando la instancia previa, que es justamente la procuración, los ministerios públicos, los policías que investigan, no hacen bien su papel. Claro. Pues los jueces no hay mucho más que puedan realizar. Además de que los jueces, pues, dependiendo, estamos hablando de 33 realidades distintas, la federal, del Poder Judicial de la Federación, y los 32 poderes judiciales de las entidades federativas, pues tienen también capacidades muy desiguales. No me atrevo a decir que funcionan lo mismo los jueces de Nuevo León que los jueces de la Ciudad de México, o los jueces de Guerrero, o los jueces de Morelos. Pues cada una de estas instituciones tiene también sus problemáticas muy importantes. Muchas de ellas tienen problemáticas también de este enorme mecanismo de corrupción, de no utilizar bien el aparato de justicia, de tratar de cumplir más bien con fines de grupos o privados y no con los fines públicos para los cuales fueron establecidos. Claro. Entonces también tienes un problema de enormes dimensiones. Cuando hablas tú de la corrupción y la corrupción del Poder Judicial, no es una corrupción más, no es una corrupción en una institución más,
Es la corrupción quizá en la institución más delicada por el tipo de fines con los que se tienen que cumplir cuando se habla de la corrupción de las instituciones de justicia. Porque ahí sí ya el aparato estatal en su conjunto dejó de cumplir con la enorme finalidad de ser un aparato regido por la ley, regido por la Constitución. Entonces ahí sí ya que tienes, pues tienes un grupo, no le pongamos adjetivos, pero tienes un grupo que está haciendo cosas muy distintas para las cuales supuestamente está ahí, ¿no? Está enriqueciendo, está desviando recursos, está desviando acciones para intereses que lejos están de los intereses de la ciudadanía en general. Una cosa más que también te presenta cuando hablas de corrupción en la justicia, corrupción en las instituciones de procuración o administración de justicia, es la impunidad. Esa es la manifestación también muy clara, porque cuando justamente empiezas a ver gente empoderada, grupos empoderados, que hacen lo que quieren, que no cumplen con sus objetivos, no pasa nada, es ya justamente, digamos, esa es la manifestación de lo que acabamos de platicar, ya es, llamamos impunidad. Impunidad y corrupción son primas hermanas, ¿no? Una quizá se encuentra más en la causa de lo que ocurre y otra en sus efectos, pero están totalmente vinculados, un fenómeno con el otro. Estamos platicando con el doctor Hugo Concha del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué ha pasado con el nuevo sistema penal? ¿Ha favorecido, ha desfavorecido o realmente, pues, por más de que tengamos novedades en este sentido, no hay eficiencia? Y el descenso proyectado a través de esta escala global que hace el World Justice Project, en función de la cantidad de lugares que hemos caído en lo que tiene que ver con corrupción y juicios y deficiencias en las investigaciones policiales, en el sistema penitenciario, etcétera. Es una pregunta compleja y es una pregunta que no tiene una sola respuesta, Marce, porque digamos que justamente tenemos tantas realidades, vuelvo a decir lo mismo, tenemos 32 realidades distintas en materia de procuración de justicia, 32 realidades distintas en materia de impartición judicial o de justicia. Entonces, cuando se intenta un esfuerzo tan descomunal como es cambiar la manera en que funciona un sistema penal, pues la verdad de las cosas es que no lo vas a lograr fácil ni lo vas a lograr rápido. La propia reforma que se establece en el 2008 está muy consciente de esto y por eso se había establecido aquel plazo de los 8 famosos años para que todo el país estuviera en el nuevo sistema de justicia penal. Esto se cumplió en junio del 2016. Estamos prácticamente a un poquito más de 2 años de haberse llevado a cabo esta meta. ¿Cuál es el resultado? Bueno, es difícil saberlo porque es una realidad muy desigual, muy heterogénea. Hay entidades federativas donde el nuevo sistema de justicia le está presentando resultados interesantes. Chihuahua me parece que es un estado que llama la atención en ese sentido. Nuevo León es un estado que llama la atención también. Hay estados, digamos, que van en la punta. Y hay estados muy rezagados. La Ciudad de México está súper rezagada. El Estado de México, por ejemplo, a pesar de haber sido una de las entidades que más rápido supuestamente hizo su transformación, su cambio, en realidad le hizo mucho de maquillaje. Y tú ves que operan los aparatos de justicia en el Estado de México y son de los más deficientes del país. Entonces tienes una serie de realidades muy distintas, muy difícil contestar de una sola manera y sobre todo tener cuidado de no echarles la culpa a esta difícil, compleja transformación. Y yo creo que además muy necesaria, eso también lo opino en ese sentido, pero echarle la culpa de que por ese cambio los aparatos de justicia no están funcionando. No están funcionando porque hemos tenido responsables de los mismos y responsables sobre todo de los ejecutivos que se tomen en serio la transformación, que se tomen en serio el que sus instituciones de justicia operen de la mejor manera posible, para lo cual se le tienen que dedicar buena cantidad de recursos, se le tiene que poner mucha atención a sus procesos de mejora, a sus procesos de mejora de gestión, a sus procesos de diseño institucional, a sus procesos sobre todo de profesionalización y capacitación de sus cuadros. Si eso no lo hace, da lo mismo que estemos hablando de un sistema a la antigüita inquisitorio, al sistema de nuevo adversarial. Ahora, desde el punto de vista teórico, es incomparable el sistema previo, el mixto inquisitorio que teníamos, con el sistema adversarial. El sistema adversarial es un sistema que se fija en los derechos de todos los involucrados en un juicio y los trata de poner en equilibrio. No simplemente un Estado que es el que tiene el poder y el que decide a quién castiga y no. En lo que hablábamos hace rato de una justicia a modo,
pues el sistema inquisitorio es su derivación natural. Pues por lo menos eso así, de esa manera, no existe ya. Sigue existiendo una deficiente procuración y administración de justicia, pero por lo menos desde el punto de vista del teórico, está con una presunción, me atrevo a decirle, que cumplen y respeten los derechos de todos, tanto del supuesto responsable de haber cometido un delito, como de la parte de las víctimas, y que estén en equilibrio para poder llevar a cabo un proceso, y además en plazo razonable. Que básicamente esos son los principios. Ajá. Doctor, déjeme preguntarle algo. ¿Qué podemos esperar de cara al próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador en materia de justicia? Hay un montón de temas y de puntos, Marce. Mira, voy a desglosarte algunos para tampoco aburrir demasiado nuestro auditorio esta mañana. Uno muy importante. Todo este mal manejo interesado de la justicia del país. Una otra manifestación muy interesante es que los aparatos de seguridad, es decir, las policías en todos sus niveles, sea la federal, sea las locales, sea las municipales, no se encuentran, digamos, vinculadas, no operan conjuntamente con los ministerios públicos, con las policías de investigación, y muchas veces no tienen capacitación necesaria para operar en lo que les toca justamente en el nuevo sistema de justicia penal. Esa manifestación me parece muy grave. Yo que esperaría de un cambio, ahí hay una cosa que yo esperaría, que se busque, si de veras te quieres tomar mucho más en serio este tema, que se busque vincular a la seguridad con la justicia. Porque hablamos de uno y otro como que fueran campos totalmente distintos. Bueno, a lo mejor eso lo podemos hacer cuando hablamos de la salud, cuando hablamos del medio ambiente y la seguridad. Bueno, si me empujas un poquito, si hay vinculación entre todas, pero digamos, se puede hacer, ¿no? Desde el punto de vista teórico, pues son políticas públicas distintas, fines distintos, instituciones distintas. Seguridad y justicia tienen necesariamente que ir de la mano si lo que quieres es enfrentar la complejidad de los delitos que va de la mano de la inseguridad en el país. Entonces, yo que esperaría ese punto, me gustaría ver que se dé un avance, que se empiece a vincular de manera coordinada un tema con el otro, las instituciones que están en el tema de la seguridad y las instituciones que están con la justicia. Hoy es un día muy importante porque hoy pues el nuevo gobierno dará a conocer lo que va a ser su estrategia nacional de seguridad pública, estrategia que, como recordarán, de acuerdo a la última reforma que se dio, tiene que ser aprobada por el Congreso a más tardar en abril del año que entra. Es una cosa nueva que apenas va a operar ahora en el 2019. Bueno, hoy ya nos la están presentando. Hay que ver si efectivamente trae algunos de estos puntos que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es la logística, la táctica para empezar a trabajar más en materia de seguridad? ¿Y de qué manera se vincula o no con la justicia? Un tema más. Ese es un temita que me parece muy importante. Un tema más que es fundamental. El famoso tema de la Fiscalía Autónoma o de las Fiscalías Autónomas. Justamente para romper esta relación viciada de intereses partidistas, de intereses de grupo, de intereses de poder a cargo de la seguridad y de la justicia, pues se busca que justamente la institución y el titular que debe de investigar los delitos sea una figura autónoma al Ejecutivo, que esté más allá de partidos políticos y más allá de intereses de grupo, ¿no? Esa es toda la idea de crear esta Fiscalía General Autónoma a nivel federal y luego que se replique en las actividades operativas. Hemos tenido avances importantes. A mí me tocó estar en la mesa con las organizaciones sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, haciendo un proyecto de ley de la Fiscalía. Y pues bueno, el proyecto yo creo que ya estaba en bastante buenos términos, se entregó al Senado de la República, el Senado ya lo estuvo discutiendo esta semana, ayer lunes, ayer por la tarde. Yo espero que eso pues también sea un dictamen adecuado a las necesidades del país, porque luego ya lo están metiendo mano en muchas cosas. La próxima secretaria de Gobernación quiso meter ciertos temas que pues a mi juicio era parte de lo que se estaba intentando cambiar. Ella trae también pues, sus banderas políticas
sus juicios son muy importantes, entonces ya la verdad hay que estar muy atentos en qué queda el diseño de esta nueva fiscalía. La fiscalía tiene que ser autónoma desde el nombramiento del fiscal, y ahí tenemos que tener cuidado, porque ya también estuvo hablando de que el presidente electo ya tiene a sus candidatos, pues ojalá no haya cercanía, que es lo que tanto se peleó el año pasado cuando el presidente Peña Nieto quiso nombrar a un fiscal cercano a él. Ojalá eso no se dé, pero también la autonomía se tiene que reflejar en flexibilidad y facultades que el fiscal debe de tener para poder enfrentar de manera acompañada, versátil y cambiante a los crímenes que se cometen en el país. Y tenemos que hacernos cargo de otra cosa, tenemos que trabajar con los grandes fenómenos delictivos. El país está en tal situación delicada, con tantos delitos, con tanta inseguridad, que hagamos claro que no podemos enfrentar todo en el mismo momento. Entonces también lo que esperaría es una estrategia que logre tener mecanismos para priorizar, para actuar de manera rápida y oportuna frente a los fenómenos delictivos más importantes, ¿no? Y que los que no tienen tanta importancia, o fue un robo a una persona, o fue una cosa, no digo que no se traten, pero que se traten también con esa justa dimensión, para que al final de los recursos que no son tantos del país, pues se puedan atajar a las grandes redes criminales, a los grandes grupos criminales, y empezar verdaderamente ahora sí a desmembrarlos, ¿no? Claro. No a cortarles la cabeza, esto es una estrategia pésima, Claro. que lo único que hace es reproducirlos. Verdaderamente acabar con ellos, al mismo tiempo que otras áreas del país empiezan a tener oportunidades, porque al final del día, ya se lo que es el crimen en México, son los que engrosan las filas de las redes criminales. Pues son mexicanos que normalmente no encuentran otras oportunidades para desenvolverse. Qué terrible, ¿no? Claro. Pero eso creo que lo ha marcado mucho el presidente electo, y ojalá pues también eso vaya acompañado de un desarrollo en oportunidades laborales y de otro tipo. Bien, pues este es un tema que no se acaba, y la verdad hay tantas aristas, y desgraciadamente es poco el tiempo, pero esperamos que en una próxima ocasión podamos volver a escuchar la voz del doctor Hugo Concha del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ojalá te haya servido esta entrevista, ojalá haya sido de su interés, y con muchísimo gusto, muchas gracias a usted. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros.